que nada, tiene una secuencia lógica. Primero vamos a empezar a hablar sobre qué es la definición de políticas migratorias, la definición de teorías migratorias. También vamos a hablar sobre la importancia que es crucial y fundamental para los estudiosos de las ciencias sociales y de las relaciones internacionales, la función que tienen las políticas migratorias, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Después vamos a tener lo que es ya entrar en lo que es nuestra región, América Latina, con sus principales retos y oportunidades. Entonces, de esa manera organicé la charla, porque no podemos entender los retos y oportunidades de la migración en América Latina sin entender la teoría. Como teórica y estudiosa de la migración, siempre nos debemos fundamentar en las teorías que ya tienen más de 50 años, pero que aún, pese a la globalización y a todos los cambios que han existido antes de la pandemia y después de la pandemia, que es ahora un mundo muy diferente a la diferencia de la década de los 70, pues con mucho gusto comparto la pantalla y empezamos la plática. Bueno, me va a salir porque realmente empiezo desde... Es que empiezo en... Es que no se ve aquí. Ok. Empezamos. No, pero es más para atrás. Como les decía, cómo estaba organizada. Teorías migratorias, migración. Pues nada, aquí está el tema de la conferencia, políticas migratorias en América Latina, retos y oportunidades. Siempre he dicho que todos somos migrantes y que la migración es un fenómeno constante. De alguna u otra manera, nosotros hemos migrado, tal vez por trabajo, dentro de nuestro país o fuera de él, pero en este caso, cuando nos enfocamos a una política migratoria, pues prácticamente es cuando más es allende las fronteras, más allá. Cuando ya entra el derecho internacional y todo lo que nos compete como países. Cabe resaltar, aunque ahora ya es un término que han quitado, pero tenemos siempre países expulsores y países receptores. Esto se ha dado a lo largo de las migraciones internacionales, tanto en nuestra región LATAM como de México hacia Estados Unidos, como de los colombianos hacia España. Ahora con estas guerras que ha pasado de los ucranianos a diferentes regiones de la Unión Europea, uno de los puntos, un estado receptor muy importante es Alemania, es el que más ucranianos ha recibido. Bueno, ahora hay que ver qué va a suceder con la guerra en Gaza, aunque me estoy saliendo un poco del tema de la política región, pero es para entender este proceso, porque ahora está ya en todas las agendas internacionales de todos los países, ya está siempre presente la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, la ACNUR, la Agencia de la ONU, que es de los refugiados. Entonces, ¿qué ha pasado o qué pensamos cuando migramos? ¿No? Entonces, esto pasa, ¿no? Estoy presentando un mapa, este mapa que es de migración, Doctora, disculpe, no se logra ver la presentación que va corriendo. ¿No? No. A ver, pero dice que le estoy compartiendo. Sí le está compartiendo, pero no corre la presentación. A ver, ya- a ver, ya, ahí ya corrió. Ah, sí, excelente, ahí sí, gracias. Bueno, ese es el título, Políticas Migratorias en América Latina, Retos y Oportunidades. Entonces, bueno, decidí escoger este mapa porque es un mapa muy importante. Si ustedes ven, antes era, hace muchos años, dígame.
Hace muchos años nuestra migración era siempre de norte, de sur a norte, y ahora la migración es sur-sur, norte-norte, ya no hay un esquema definido, ¿no? Entonces, quiero que se fijen en las flechas sur-sur, ¿no? Cómo los países van hacia el sur, quiero que se fijen también en los países, sobre todo en LATAM, en nuestra región sur-norte y en el sur-sur extracontinentales, y nos vamos a preguntar, ¿África subsahariana en América Latina? Es una pregunta que les lanzo y que las vamos a ir resolviendo a lo largo de esta conferencia, pero sí, porque cuando nosotros pensamos en África subsahariana, siempre pensamos en el norte de España y en Francia. No había pasado con anterioridad que migrantes del África subsahariana estuvieran en nuestra región. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la migración ha cambiado de una manera radical. Incluso se puede decir que ha sido un cambio mucho más fuerte después de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si vemos, nosotros tenemos nuestra frontera norte, que es la frontera con Estados Unidos, una de las fronteras más importantes y con más paso de migrantes, aproximadamente, y bueno, basado en los datos de Migrations Institute Policy, tenemos de 7,000 a 9,000 personas al día a tratar de cruzar la frontera. Entonces, o sea, diario, estamos diciendo los 365 días del año. Si ustedes quieren ver las estadísticas, las encuentran en Migrations Institute Policy y siempre, bueno, tenemos un aproximado de 2,5 millones de personas en la frontera. ¿Qué pasa? No todas pasan, solo pasan como siempre, las personas que tenemos papeles, las personas que tienen pasaporte, las personas que tienen visa, porque cabe resaltar que hay países que no necesitan visa para ingreso, pero en el caso de la región de América y sobre todo centrándonos en América del Norte, que es México, Estados Unidos y Canadá, obviamente el primer y gran filtro migratorio es México, que ha quitado visas a muchos países de Sudamérica. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos nos pide visa a nosotros como mexicanos, también a Centroamérica, obviamente también América del Sur. Y bueno, no vamos a entrar ya en casos como Argentina, que son casos especiales que no piden visa por todo lo que tiene que ver con esa herencia europea post-guerra mundial, ¿no? Entonces, también algo que nunca había pasado en nuestras relaciones internacionales con Canadá, que siempre Canadá nos había abierto las puertas y era una política migratoria totalmente abierta, pues nos acaban de pedir visa como mexicanos. Causó bastante molestia en la Secretaría de Relaciones Exteriores porque, bueno, esto no había pasado. Entonces, si seguimos viendo el mapa, tenemos la frontera con Haití y República Dominicana, que son 392 kilómetros de frontera. Todo esto es al 2022. La frontera, una de las fronteras más importantes, que es Colombia-Panamá, porque es una también de las fronteras más importantes, porque termina Sudamérica e inicia Centroamérica. Entonces, bueno, cambio el mapa. Entonces aquí vamos a hablar un poco de las definiciones y conceptos de migración. ¿Qué es la migración internacional? Cuando nosotros hablamos de migración internacional, siempre hablamos que la migración es ese desplazamiento de personas de un espacio territorial a otro, entre países, regiones o continentes, como se acaba de mostrar en el mapa, o no solamente sin salirme del objeto de estudio de esta conferencia, sabemos que migran a la Unión Europea desde Turquía, de muchos puntos del mundo hay migración, ¿no? Y entonces siempre implica las fronteras políticas que crucen. Dichos desplazamientos son calificados como movimientos internos o internacionales. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Y también este fenómeno implica que se movilicen las poblaciones. Y generalmente, pues ahora tenemos diferentes tipos de migraciones. Antes solamente se centraban en migraciones económicas en los años 70, en los 80, en los 90, incluso hasta principios de este siglo, de nuestro siglo XXI. Pero ahora, ¿qué pasa, no? O sea, la migración no siempre se concreta
Y sobre todo, ahora hay muchas trabas, muchos peligros, mucha delincuencia organizada en este cruce de personas. Algo que quiero resaltar y que es muy, muy importante, cuando es una migración dentro del país, bueno, es una migración centrada solamente en el país. No va, las personas se van a movilizar a diferentes estados. Por ejemplo, un mexicano de Oaxaca se puede ir a Monterrey, entonces eso se le conoce como migración interna. Y aquí tenemos las teorías de la migración, que son muy importantes. Estas teorías nacen desde la época, se crean, se gestionan desde 1960. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué se van a hacer? Siempre todo tiene un porqué en el estudio de las relaciones internacionales y sobre todo en los estudios migratorios. Las teorías migratorias no van a ser aleatorias, las teorías migratorias tienen que ser, porque en la década de los 60, en el periodo y en el contexto internacional, ustedes como diplomáticos saben que estaba el mundo en Guerra Fría, ¿no? Estábamos en plena Guerra Fría, bueno, estábamos, no, yo todavía no había nacido en la Guerra Fría, entonces, pero el mundo tenía ese problema. Más que nada era una división de un mundo bipolar con diferentes ideologías socialistas y capitalistas. Entonces, la migración sigue. Entonces se va a crear la teoría neoclásica y todas estas teorías son creadas en Estados Unidos, a diferencia de la última teoría que se crea en la CEPAL, que es la teoría de los sistemas mundiales. Entonces tenemos la teoría neoclásica, la teoría de la nueva economía de la migración, la teoría de los mercados laborales segmentados y la teoría de los sistemas mundiales. Entonces, estas cuatro teorías hoy día, hoy 2024, siguen siendo aplicables. Una teoría que es muy criticada por algunos autores, pero para otros sigue vigente, es la teoría neoclásica, que habla que el individuo se mueve por su propia voluntad para migrar con un sentido plenamente económico. Entonces ahí sería otra, les dejo como pensar otro cuestionamiento acerca de estas migraciones y siempre es el individuo el que quiere ver por su bienestar. O sea, no está hablando ni de familia, es moverse como un ser, un ente individual. Ujú. La nueva teoría económica de la migración, esa teoría ya es diferente, ¿no? Y ahorita les voy a poner en las slides. Esa nueva teoría de la migración también se hace en Estados Unidos y obviamente aquí ya va a haber todo lo que tiene que ver con la familia, con las redes, con los movimientos de personas, pero no de manera individual. Y algo que quiero resaltar es que siempre la migración va a tener un sentido económico. Hoy, hoy día ha cambiado en muchas cosas, por ejemplo, con el cambio climático, con las migraciones climáticas, con las crisis políticas, pero uno de los ejes principales de la migración y que sigue vigente, lo podemos ver como está pasando en Venezuela, como los venezolanos han llegado a diferentes regiones de América Latina, sobre todo a Colombia, a México, a Ecuador, a Perú. Entonces, ahí eso es en el caso político, pero también va a ser un caso económico, porque muchos no tienen los medios para subsistir. Entonces, esta nueva teoría de la migración habla de la mejora tanto individual como de las familias para buscar nuevas oportunidades laborales en los países de destino. La teoría de los mercados laborales segmentados, esta teoría, pues también es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a segmentar el mercado laboral. Vamos a tener dos segmentos. Los trabajadores de origen, que no son altamente cualificados, y los migrantes que llegan a sectores de migración, que a sectores de la economía que muchas veces son rechazados por los mismos ciudadanos de los países de origen o de destino, como se dice en migración. Y es una teoría que sigue vigente, porque si nosotros pensamos, pues puede haber muchos migrantes altamente cualificados o no. Por ejemplo, en nuestras universidades en México tenemos una amplia migración de
colombianos, venezolanos, argentinos. También en España pasó mucho. Esto pasó después con Franco, de que termina la dictadura, de que muere, cuando inicia ya el periodo de transición con el rey Juan Carlos, ¿no? Entonces, pues ahí la migración va a ser una migración altamente cualificada y claro que se va a segmentar también porque llegan venezolanos, llegan argentinos y chilenos, todos obviamente siendo nietos, hijos de españoles que habían en su momento emigrado a la zona de América Latina. Y la última teoría que considero que es una teoría muy importante, aunque se le considera aún todavía marxista, es la teoría de los sistemas mundiales. Cuando nosotros pensamos en nuestras historias como países ex virreinales, lo que era la Gran Colombia, el virreinato de Perú, el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Tenemos toda esa tradición hispana en América Latina. Entonces, uno de los puntos que habla Enzo Faleto en esta teoría es que generalmente siempre es circular, que los ex virreinatos o las ex colonias, en caso de los que pertenecieron a la Commonwealth, o en otros casos, por ejemplo, la India hacia Inglaterra, que fue país de la Commonwealth, al igual que Belice, ¿no? Entonces todos van a los países que en algún momento fueron sus colonizadores. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque siempre se van a ir hacia allá. Pero no podemos hacer afirmaciones de ese tipo, pero predomina. Entonces sí, es algo que es muy importante mencionar porque nos vamos a centrar en los retos y oportunidades de América Latina. Y cabe mencionar algo que es muy importante. Sí, somos una gran región, pero recuerden que Estados Unidos, y ahorita que está en plena política electoral, es cuando deciden cómo cambian las políticas migratorias hacia México y hacia América Latina. Entonces, podemos hablar si cambian para bien o cambian para mal. Recuerden que hay una gran población de hispanos en Estados Unidos y entonces los candidatos, en este caso estamos pensando en Trump, obviamente va a utilizar esto para quienes ya sean ciudadanos americanos, aún con raíces latinas. Entonces, pongo brevemente las slides, ¿no? La teoría neoclásica que dice que tuvo este auge, lo digo otra vez, en las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, ¿no? Entonces, Arthur Lewis en su obra dice, ¿no? Que es muy importante el desarrollo económico dentro de un país con una oferta ilimitada de mano de obra. Entonces, ¿eso a qué nos invita? A que lleguen los migrantes, sea en condiciones regulares o irregulares. Esto no lo tengo en las diapositivas, pero es muy importante mencionar que los países tienen contingentes de trabajadores para llegar a trabajar un tiempo en el país de destino y regresar. Pero desafortunadamente nosotros nos enfrentamos a la migración irregular, que es una constante en la historia de las migraciones. Sí, sí hay contingentes. Pasó en España con colombianos, pasó en Ecuador, con ecuatorianos hacia Colombia, hacia España, ¿no? También nosotros hace muchos años, en 1940, se implantó el programa Bracero, que era un contingente de trabajadores mexicanos que iban a hacer todas las labores agrícolas, porque pues Estados Unidos estaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este factor es netamente económico y bueno, no es muy aceptado por todos los migrantólogos o estudiosos de la migración. Y bueno, la nueva de Stark y Bloom, que también fue hecha en los años 80, aquí es aumentar el estatus social que tienes como migrante, pero no en el país receptor, sino tu estatus social como mexicano, colombiano, peruano, ecuatoriano en Estados Unidos, o en diferentes países, en Canadá, pero obviamente esto para dar todas las remesas a las familias y tener un estatus dentro del país expulsor, aunque ahora ya no se les dice así, sino de los países que dejan las personas migrantes. Pero en términos académicos, aún así se sigue diciendo. Bueno, la de los laborales segmentados ya le expliqué.
Y esta teoría que me parece muy importante, que le expliqué brevemente, ¿no? Pertenece a la corriente histórica estructural, la cual ejerció su mayor influencia durante los años 60 y 70 y fue muy importante en América Latina. La migración, ¿de qué surge? O sea, ¿por qué la gente migra? Por desigualdad. Y la desigualdad es una constante en un sistema capitalista. Entonces, ellos lo decían desde un punto de vista marxista, ¿no? O sea, mientras haya desigualdades económicas, mientras existan diferencias laborales, mientras existan diferencias salariales, siempre se va a buscar cómo salir del país, no importando los riesgos que esto conlleva, ¿no? Entonces, pues finalmente volvemos a teorías de dependencia porque es depender nuevamente de países desarrollados y que van los migrantes de países no en vías de desarrollo o que no tienen la capacidad de desarrollo económico como Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea, aunque me estoy saliendo de la región, pero es muy importante mencionar, como Alemania, como Francia, como España, como Gran Bretaña. Un caso que es siempre para estudiar es toda la migración en la Gran Bretaña, porque ahí es el famoso melting pot, que es la integración, que ahí se integran los migrantes. Entonces el melting pot es toda esta integración al país desde la lengua, las tradiciones, las costumbres, y sí ha logrado pasar. O sea, generalmente la tercera generación de migrantes se deslinda de sus países de origen en el sentido cultural, o sea, no quieren hablar el idioma, ya no se identifican con el país. Eso pasa tanto los mexicanos que se van a Estados Unidos, tanto los países de América Latina, estoy pensando en Ecuador, en Colombia, que después de la segunda o tercera generación ya no tienen esos vínculos culturales con su país de origen y para ser aceptados, para ser integrados, pues se integran en los países de destino. Entonces aquí, pues, si ustedes quieren leer que es un gran migrantólogo mexicano, a Jorge Durant y a Douglas Yamasi, Clandestinos, Migración de México a Estados Unidos, y obviamente, pues, esta migración también se va a ver reflejada no solamente en México y Estados Unidos, estas teorías, como dije anteriormente, sino en toda la región de Latam. Bueno, creo que, no sé cómo voy de tiempo, no tomé el tiempo, ¿voy bien? Entonces, bueno, ¿qué es una política migratoria? Ahí ya va a entrar el Estado de Derecho. Recuerden que nosotros como países nos regimos bajo el Estado de Derecho. Entonces, el Estado es quien decide quién entra y quién sale a su territorio. Muchas veces es muy polémico el que los países asignen políticas migratorias, pero es necesario, porque si nosotros pensamos en que no existan políticas migratorias, sería realmente un mundo caótico. Entonces, el estado receptor es el que decide. Entonces, aquí tal cual me gusta mucho el concepto, ¿no? Aquí lo tengo. Es, ¿qué es una política migratoria? La política migratoria puede definirse como el derecho fundamental que tiene un Estado soberano para controlar y vigilar los intereses nacionales de su territorio y población. Quiere decir que vigila todo lo que tiene que ver con sus nacionales, ¿no? Y que los va a proteger. El Estado tiene la obligación de proteger a todos mexicanos, colombianos, el Estado mexicano, el Estado español, ¿no? Y entonces, obviamente, pues se elaboran políticas migratorias para llevarla a cabo. Se requiere que el Estado establezca los límites territoriales o fronteras terrestres, marítimas, según sea el caso. En la imagen, si escogí esta imagen, muy bien pensada, porque esta imagen nos refleja el paso de la bestia. El paso de la bestia, el tren de la muerte que viene desde Centroamérica, con migrantes del Triángulo del Norte, con migrantes de otras zonas de Centroamérica que vienen hacia México, que era su país de tránsito y ahora se convirtió en destino. La bestia es el peor tren donde se violentan más los derechos humanos, los derechos a las mujeres, los derechos a los niños.
Y sí, quiero mencionarlo, aunque más adelante lo vamos a ver a profundidad, ¿no? Entonces, dicha política, la política migratoria, debe contemplar reglas aplicables a los individuos extranjeros que desean entrar al país por múltiples y variados propósitos. Se puede entrar por estudios, se puede entrar por trabajo, se puede, o sea, obviamente de viaje, ¿no? Pero existen los sistemas de visado, aunque otros países no los piden, ¿no? Entonces, ¿qué hace el país receptor? Pues va a seleccionar quién entra y los mejores candidatos van a ser los que ingresen entre un gran número de solicitudes. Entonces, ¿En el despacho? Sí. por consiguiente, la primera tarea del Estado, independientemente de ser un Estado desarrollado o en vías de desarrollo, es la de definir con claridad y precisión la política migratoria. No son políticas migratorias, porque es solamente una política migratoria la que establece el Estado. Cuando nosotros hablamos de las políticas migratorias en plural, ya hablamos de región, por ejemplo, regionales, y aún así, cada Estado, cada país define sus políticas migratorias. Ni aún en la Unión Europea, que está el espacio Schengen, con las personas que vienen o proceden de países terceros, van a tener la libre circulación y van a ser aceptados fácilmente para entrar a territorio Schengen, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ¿de dónde viene? De las políticas migratorias. Con el objetivo de destacar los derechos y obligaciones adquiridos al entrar al país de destino y siempre respetando los derechos humanos. Cabe destacar que la Declaración de Derechos Humanos fue elaborada en 1948, después de Segunda Guerra Mundial, ¿no? La famosa Declaración de los Derechos Humanos, pero si nosotros pensamos, ¿realmente se respetan los derechos de los migrantes actualmente? ¿Se han respetado? Ahora las agendas internacionales, los países lo ponen como un eje fundamental y es excelente. Violentar los derechos humanos es violentar todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Entonces es fundamental esto. Entonces, que es un factor relevante porque los derechos humanos son intrínsecos a la naturaleza humana y por consiguiente a los inmigrantes. Aquí ya vamos a entrar en un tema un poco que no nos gusta a todos o que nos hace pensar en qué posición está cada uno de nuestros países con los cambios migratorios que se están dando en la región. Existen dos tipos de políticas migratorias. Tenemos las políticas migratorias abiertas o cerradas y estas van a depender de los factores en el momento ya sea de elecciones o de lo que requiera el país de destino. Entonces, el Estado es quien decide instrumentar si una política migratoria es abierta o si una política migratoria es cerrada, ¿no? Entonces, ¿quién lo instituye o el Estado? La política migratoria abierta, y ahí puse a todos los migrantes de todas las nacionalidades, se caracteriza por ser flexible, generalmente permite la entrada de los extranjeros que lo solicitan por razones económicas, políticas o de reunificación familiar. El ingreso se limita únicamente a los candidatos no admisibles o no deseados, es decir, aquellos que tengan antecedentes criminales, de terrorismo, enfermedades contagiosas, pero no por cuestiones relacionadas con la raza. O sea, no tiene que ver ahí en una política migratoria abierta ni la raza ni la religión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí pueden entrar quien quiera, o sea, a excepción de quien tenga antecedentes penales, que tenga antecedentes de terrorismo, o bueno, en este caso, bueno, ahora ya enfermedades contagiosas, ¿por qué? Para proteger a los nacionales de los países, a los nacionales del país de destino. Pero es muy importante, y lo vuelvo a mencionar, que no tiene que ver con cuestiones raciales ni religiosas. Y en cambio, en una política migratoria cerrada, como su nombre lo indica y el objetivo principal es solamente ser selectivos con las personas que integran al país de destino. Entonces, este proceso sí se vincula
a cuestión de raza, nación de procedencia, habilidades, capacidades, nivel educativo, recursos económicos y lazos familiares con los residentes. Entonces, por eso está el candado, ¿no? Entonces, ahí sí ya es el Estado quien cierra las políticas migratorias. Bueno, voy a poner, creo que vamos perfectamente en tiempo. Sí, estoy viendo mi timer. Está el mapa, ahí puse mapa. Ahorita vamos a ver el mapa de nuestra región. Bueno, estamos en América Latina, empezamos con México. Recuerden que, bueno, no puse Estados Unidos y Canadá porque estamos hablando de la región de América Latina. Pero siempre recordar que Estados Unidos es quien abre y que cierra las puertas a la migración tanto de los mexicanos como de toda la región de Estados Unidos, no de Estados Unidos, perdón, de América Latina. No voy a mencionar el caso de la Unión Europea porque no es el tema ni el objeto de estudio. Entonces tenemos México, tenemos toda la parte central, como lo pueden ver en el mapa, iniciando con Guatemala, Honduras y El Salvador, que es el famoso Triángulo del Norte, donde hay una gran cantidad de expulsión, de migración hacia México y Estados Unidos. Y sobre todo de menores migrantes no acompañados. Viene Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y vamos a tener la zona del Caribe, que es Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Ojo, Haití ahorita con la situación que pasó con su presidente, hay un éxodo masivo de migración de haitianos, sobre todo en México, también, bueno, también en República Dominicana, y algo que me llamó mucho la atención y que estaba leyendo, que también llegan muchos a Belice. Cabe mencionar que Belice, a diferencia de toda esta región, es el único país de habla inglesa porque fue conquistado por Inglaterra. Bueno, y Haití, ahí es otra historia, hablan francés porque se divide en dos partes lo que inicialmente era República Dominicana y ya tenemos, bueno, toda la zona, tenemos la zona andina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, ya nos vamos, o sea, obviamente a Brasil, que se habla portugués, Chile, Argentina y Uruguay. Entonces, todo esto es nuestra región. Entonces, ¿qué pasa en nuestra región? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué está pasando ahora? ¿Realmente existe una política migratoria común en toda América Latina? No, no existe. No existe una política migratoria común en todos los países que están presentes en el mapa. Cada país define sus propias políticas migratorias y como lo había mencionado anteriormente y es algo muy importante, en tiempos políticos de elecciones, los migrantes que ya radican tienen un peso importante, pero ojo, siempre se va a prometer cuando están los candidatos para presidentes, siempre se va a prometer una regularización continua de migrantes. Ha pasado algunas veces, no siempre. De hecho, en México teníamos inicialmente el Plan Mérida y con el actual gobierno cambia. Entonces, pues esto quiere decir que las políticas migratorias van según los acuerdos que tenga el presidente en turno. Claro, que nosotros ya nos regimos por muchos tratados internacionales, por cooperación internacional, ONU, ACNUR, no que nos rejamos, sino que tenemos contacto con ellos para hacer mejoras de la migración en nuestra región. Entonces aquí pues hay puntos muy, muy importantes que no están en las diapositivas, que los tengo en mis apuntes, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Tenemos dos países que han cambiado la historia migratoria en América Latina. Venezuela y Haití. El caso de Venezuela es un caso de mucho estudio, porque antes Venezuela, estoy hablando de hace muchos años, mucho antes de los 60, Venezuela tuvo una emigración española, llegó a ser una de las economías más fuertes de América Latina y obviamente llegaron españoles en su mayoría, también llegaron italianos, pero la migración más fuerte fue la migración española.
ahorita Venezuela, pues ya se le conoce como un éxodo venezolano, pero antes, cuando aún estaba el presidente Chávez, las familias más ricas de Venezuela, como se les conoce, las visas Golden Gate, salieron del país. Muchas se establecieron, generalmente un 80% se establecen en España. Vamos a tener también venezolanos que se establecen en México a partir de 2016-18, pero se les conoce como la famosa visa Golden. ¿Qué? Porque es la visa que ellos tienen todas las capacidades económicas para estar en el país y no necesitan apoyo de la ONU, de ACNUR, porque su situación migratoria era totalmente diferente. Entonces va a haber diferentes etapas de la migración en Venezuela, que es algo que cabe resaltar y que es muy importante. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Que América Latina registra actualmente un aumento de flujos migratorios en la región. Citando al Banco Mundial, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, 41 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen. Entonces, esto es muy importante tener claro que 41 millones a lo largo de la historia migratoria, desde la época de los 60, 70, ¿sí? Porque no es que ahorita estén 41 millones que hayan salido por la gran crisis política que existe en Venezuela y económica y lo que está pasando, la crisis económica en Haití, no. O sea, esto fue antes, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las causas de migración? Que ya lo he mencionado. Pues son diversas, motivos económicos, busca de oportunidades laborales, y estas que son las que nos competen hoy día en este mundo después del COVID, crisis políticas, sociales y climáticas. Era justo lo que hablaba de Venezuela, ¿no? La crisis política y económica ha alcanzado niveles sin precedentes en América Latina, como menciona, no solamente, o sea, esta migración más fuerte se va a dar 2017, 2018 hasta la fecha, que estamos hablando hasta 2024, ¿no? Entonces, dos puntos muy importantes es, económicamente hablando, es la inflación y la contracción del Producto Interno Bruto, que es alarmante, al igual que la situación política del país. Razón por la cual en este momento ya a partir de 2020, estamos hablando en un mundo ya donde se habían cerrando fronteras, donde estábamos en plena pandemia en marzo de 2020, ¿quiénes son los que requieren un estatus de protección internacional? Los venezolanos. Y esto se decide a través de la agencia de la ONU por el ACNUR. Entonces, prácticamente estamos hablando 4, 5 años. O sea, no siempre este estatus de protección internacional había existido en Venezuela. Voy a hablar un poco del caso de Venezuela-Colombia, ¿no? Bueno, como ustedes saben, Venezuela tiene frontera con Colombia. Ahorita voy a poner el mapa. Aquí está, ¿no? Aquí está la frontera, si la ven. Aquí tenemos todo lo que es la Guajira, toda la zona colombiana, ¿no? Arauca, y aquí está, ¿no? Venezuela, Apure, todo esto, todo lo que está en verde, pues obviamente va a ser una migración ya totalmente devastada, sin dinero, sin posibilidades de salir adelante en su país, que buscan llegar a Colombia. Colombia los acogió bastante bien. No voy a entrar en tema, bueno, pero ¿por qué los acogió bastante bien? Porque en el tiempo de la guerrilla en Colombia recibieron mucha ayuda de parte de Venezuela, ¿no? Entonces, pero ese es un tema aparte de estudiar. ¿Y con quién inicia todo esto? Pues con durante el periodo presidencial de Iván Duque Márquez, el presidente colombiano, que duró 4 años y que es la época más fuerte con este proceso migratorio, del 7 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2022. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Duque, el presidente Duque, para apoyar a aquellos venezolanos? Porque ya estaban llegando, caminando por la frontera, o sea, era una situación muy compleja.
Entonces también es importante mencionar que Colombia tampoco es un país en donde, como Estados Unidos, en donde su economía sea tan alta y tenga tantas facilidades para recibir migrantes, y aún así es muy loable lo que hace el presidente Duque, bueno, el expresidente, elaboró un plan para regularizar aproximadamente a 1 millón de venezolanos indocumentados a través del decreto 216 de 2021. Este decreto es muy importante porque ya a través del ACNUR y todo se da el estatuto de protección a migrantes. ¿Y cuáles van a ser los ejes fundamentales? Primero que nada, que los venezolanos accedieran a los servicios básicos de cualquier ser humano, de salud, educación y trabajo. ¿Y qué es lo que les iban a proporcionar? La cédula de identidad. Porque recordemos que la migración irregular no lleva papeles. Entonces, control, pues, da cédula de identidad. Entonces, pues esta llegada masiva de venezolanos a Colombia, pues obviamente colapsó el sistema. ¿Por qué? Porque lo tenían proyectado para 1,5 millones de migrantes, así 1,5 millones de migrantes, y obviamente esto va a aumentar y para aproximadamente para septiembre de 2021, para 2022, la llegada masiva de venezolanos colapsa el sistema para la entrega de la cédula de identidad, razón por la cual no se entregó ni el 10%. Entonces, ¿qué pasa? Los migrantes exceden eso a lo que nosotros llamamos la política migratoria. ¿Por qué? Porque llegan en éxodo para huir de la situación, sobre todo política y económica, y pues no se pueden establecer en un momento, y tienen que, pues, que estar bastante tiempo, ¿no? Bueno, ahí está el mapa. Y entonces es muy importante en la cumbre de las Américas de 2024, se habla muchísimo de cuáles son los retos, ¿no? ¿Cuál es un reto migratorio? Y algo que quiero mencionar y que es muy importante es que es sobre todo de los colombianos, ¿no? Lo que para mí, para 2023-2024, la idea es que accedan al sistema de educación y al acceso al SENA. El SENA en Colombia es una institución en la cual educación es una educación técnica que es para meseros, estilistas, o sea, no es algo universitario, pero es para apoyar a los colombianos. Pero esto también generó una ola de migrantes colombianos que decidieron irse a Estados Unidos porque pues también la migración causa molestia no estoy generalizando, pero dentro de algunos sectores, porque pues llegan y ellos ofrecen la mano de obra más barata y ustedes me van a decir sí o no y cuál teoría se acopla a ello. Y pues obviamente ¿qué provoca esta migración masiva? Pues se desajustan los mercados laborales internos, ¿no? Entonces, pues esto va a hacer que muchos migrantes colombianos se vayan hacia Estados Unidos, aproximadamente, bueno, se dice que son entre 10,000 y 14,000 en la frontera con Estados Unidos, pero realmente muchos también se quedan en México. Entonces, bueno, Belice también está promoviendo una migración segura a los haitianos, obviamente con educación, y volvemos con problemas económicos, ¿no? Dicen, ok, tenemos apoyo de cooperación internacional, pero no al nivel como sucede en la Unión Europea, y esto hace que se limite un poco la regularización de la migración. Cabe mencionar que ningún migrante es ilegal. Si alguien utiliza el término ilegal, está en lo incorrecto, porque ilegal solamente es cuando alguien comete un ilícito. Los migrantes son irregulares o regulares y esto se estableció a partir de 2011. O sea, realmente no se tiene mucho tiempo con esto, ¿no? Pero ya, bueno, hablando de 2011. Entonces, pues es una perspectiva regional. ¿Qué es lo que se quiere en América Latina? Lo que se habló en esta cumbre de las Américas que acaba de pasar ahorita en febrero de 2024, ¿no? Pues buscar esos canales legales para la migración, que la migración sea legal, que la migración se establezca bien en los países de destinos.
destino, perdón, que no tengan esos problemas, pero también hay que tener en cuenta que no todo el ingreso per cápita de América Latina está bien y tampoco puede sostener el sistema económico a los migrantes. Entonces, por eso, pues se debe de recibir una ayuda de los países más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este cuadro que dije, ¿cuáles son los retos migratorios en nuestra región? Pues, más que nada, tenemos un reto, que es el aumento migratorio, ¿no? En los últimos años ha habido un incremento significativo en la región. Factores como violencia, inseguridad, narcotráfico, huracanes, sobre todo huracanes, temblores, en el caso de Haití, que son migrantes climáticos, han contribuido a ese aumento. También quiero mencionar, aunque no está aquí en la diapositiva, obviamente el Triángulo del Norte, lo que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Trucha, los niños son amenazados de los 10, 11 años. Obviamente, pues aunque haya propuestas de que se queden, la mayoría emigran. Y generalmente, pues los papás dejan a los niños con tíos, amigos, familiares y emprenden un viaje, tal vez muchas veces sin retorno, hacia Estados Unidos, muchas veces se quedan en México. Desafortunadamente nuestro país está pasando por un proceso de narcotráfico bastante severo, en donde muchos migrantes son desaparecidos, en donde hay mucha trata de personas. Entonces pues requerimos apoyo, ¿no?, de países como Estados Unidos, que en este caso Estados Unidos pues no lo ve con buenos ojos, ¿no? Y pues sobre todo sería ver un poco más hacia la Unión Europea. ¿Qué pasa con la vulnerabilidad de migrantes? ¿Quiénes son los migrantes vulnerables? Los niños, las niñas, las mujeres embarazadas, bueno, obviamente también los menores de edad, o sea, los adolescentes. De hecho, ese es un problema muy fuerte que tenemos en México, ¿no? Entonces, ¿a qué están expuestos? A violaciones continuas en su tránsito, a violencia, a dificultades para acceder a servicios básicos, ¿no? Nosotros tenemos uno que se llama CURP, que es la cédula única de registro de población. Entonces nosotros con la CURP hacemos muchos trámites de educación, salud. Hasta hace unos 5 años, los niños migrantes van a tener un CURP, pero no se les van a dar a todos. Entonces ahí es cuando entra UNICEF, cuando entra ACNUR, y sobre todo esto va a pasar en la frontera donde pasa el terrible tren La Bestia, ¿no? En la frontera sur de México que colinda con Guatemala. Entonces, ¿qué pide? ¿Qué se pide? La protección a los menores migrantes no acompañados, y esto es para todos, tanto centroamericanos y todos los que vienen caminando desde Colombia, Panamá, y también algo que mencioné, bueno, en el mapa, ¿no?, que vienen de África subsahariana. Entonces, ¿qué sufren los migrantes? Pues si vienen de países de habla hispana, pues obviamente no van a tener problemas para comunicarse, pero sí, hay muchas barreras sociales entre la misma población. Dicen, ay, ya llegó el migrante, ay, ya llegó a quitarnos trabajo, porque la gente no tiene esa educación política para saber que los migrantes no ocasionan eso y que el gobierno del país de destino tiene que ayudar. En el caso de México, con los menores migrantes no acompañados, se implantó a través de UNICEF el plan Mochila Segura. Niños a partir de 5, 6, 7 hasta 16 años se les instruía para que no fueran violentados ni de violencia sexual, ni que cayeran en trata de personas, y entonces les daban una mochila con indicaciones. Bueno, un niño de 6 años pues obviamente no va a leer, obviamente no va a entender, pero UNICEF ha hecho mucho trabajo en esta zona porque son menores migrantes en tránsito. También cabe resaltar Médicos Sin Fronteras, que Médicos Sin Fronteras ayuda muchísimo a toda la población migrante, tanto menores como no menores, que llega
bueno, de la región de América Latina. O sea, Venezuela los apoya con apoyo psicológico, apoyo médico, pero también es muy triste la frontera sur, la frontera con Tapachula. No sé si hay aquí mexicanos que han podido estar ahí, pero la pobreza, primero que nada, la pobreza de Chiapas es uno de los estados más pobres de la República Mexicana. Y en segundo, Tapachula se ha convertido en un lugar sumamente violento por todo el narcotráfico que ya está ahí preparado para secuestrar a los migrantes y que no lleguen a su destino. Muchas veces es Estados Unidos y ya en casos muy excepcionales en Canadá, ¿no? Entonces aquí tenemos esta migración procedente de Ecuador y de Venezuela, ¿no? El flujo de personas de 2003, que ya es lo que mencioné hace rato, que es la migración procedente de Venezuela y Ecuador, con más de 7.7 millones de refugiados. Inmigrantes venezolanos han abandonado su país, como mencioné, desde el 18, y la mayoría se encuentra en países de América Latina y el Caribe. Especialmente en Colombia, también hay muchos venezolanos que radican en Chile. Y algo que es un reto muy importante, la presión sobre los sistemas de salud. Uno de los principales problemas, y lo digo hablando específicamente de México, es la salud. El acceso a la salud es muy complicado, los sistemas ya están colapsando, como el caso del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, no se dan abasto para atender a toda la población mexicana y aún es más complejo atender a la población migrante. ¿Por qué? Porque no todos van a tener el CURP que les mencioné hace rato, entonces pues obviamente no van a tener esos accesos sobre los sistemas de salud. ¿Cuáles serían las estrategias y soluciones? Mucho se ha hablado, se reúnen pues los grandes, ¿no? Y hablan siempre de la Declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas, de estas cumbres que solamente van los presidentes, y que esta cumbre ha sido un fenómeno sin precedentes en América Latina. Fue muy importante porque se va a centrar sobre todo en los derechos humanos, pero volvemos. Estados Unidos es quien moldea la política migratoria. Si Estados Unidos ahorita ha cerrado y ha cambiado política migratoria en el estado de Arizona y también en el estado de Texas, y obviamente va a haber un retornos. O sea, el programa, cuando nosotros hablamos de retornos, generalmente el país receptor retorna a los migrantes a su país de origen, pero en este caso los están dejando en la frontera en toda la frontera, o sea, en lo que sobre todo en la frontera más importante que es Tijuana-San Diego, y esto va a generar muchos problemas a nosotros como país, porque ¿qué pasa? El gobierno no está respondiendo con apoyar a los migrantes como debe ser y retornando. Sí ha habido programas de retornos, pero no como tal. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias y soluciones? Comprometerse para recibir a inmigrantes. Estados Unidos solamente prometió ampliar su cuota de refugiados de las Américas con especial prioridad en los haitianos y dice que se va a buscar acoger a más trabajadores temporales y proporcionar vías para que las personas de los países más pobres trabajen en los más ricos. Entonces ahí está proponiendo nuevamente una política migratoria de contingente, pero como siempre lo he dicho, cuando estudio migración es muy fácil firmar, es muy fácil leer, pero ejecutar no se lleva en periodos de mediana o corta duración. Cuando hablamos en historia, en un periodo de corta duración, estamos hablando de 1 a 5 años y de mediana duración de 5 a 15 años y ya larga duraciones de 20 a 10 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se propone, un pacto migratorio regional como una estrategia y una solución. La salud y la resiliencia, ¿no? Buscar fortalecer la atención médica y el bienestar de los migrantes, ¿no? Esto es una promesa
Eso lo estoy diciendo yo. Yo lo veo como una promesa de campaña ahorita, ¿no? Que estamos próximos a elecciones tanto en Estados Unidos como en México y hablan de que se van a renovar los visados para familiares de cubanos, haitianos y se va a facilitar la contratación de trabajadores centroamericanos. Todo eso se propone en la cumbre, ¿no? Y lo más importante es una estrategia regional con un enfoque en derechos humanos en América Latina. Entonces, eso prácticamente, ¿no? Que es desde México hasta Argentina. Bueno, tenemos empleos y economía digital, se fomenta crear empleos, oportunidades para los migrantes, ¿no? Aquí ya tenemos a España, que se comprometió a duplicar el número de visas laborales para los programas de hondureños en migración circular. La migración circular es que están un tiempo y retornan, vuelven a ser contratados y vuelven a retornar. Muchas veces, pues obviamente ya se quedan en España y ya no se acogen a estas visas laborales, porque ya se están establecidos allá, ¿no? Entonces, bueno, algo que es muy importante es el cambio climático que a todos nos compete, ¿no? Que es la relación entre el cambio climático y la migración. ¿Qué es lo más importante hoy? Proteger el medio ambiente y la promoción de energías limpias para contribuir a reducir la migración forzada. Y algo es un tema teórico que se habla mucho de gobernanza, que es promover esta cooperación entre países y gestionar la migración de manera efectiva y justa. Aquí tenemos, puse brevemente, no sé si todavía me dé tiempo para hablar de la política de México. Bueno, ¿cuál es el enfoque? Está centrado en la persona migrante, en el desarrollo social y económico como un sustento de movilidad humana, regulada, ordenada y segura. ¿Cuáles van a ser las dimensiones que van a regir la política migratoria? Recuerden, de Estados Unidos a México, pero es en toda la región, porque México contiene la migración, ¿no? Entonces, a las 4 dimensiones que son origen, tránsito, destino y retorno. México no éramos un país de destino, éramos un país de tránsito y ahora ya nos convertimos en un país de tránsito y de destino. Entonces, el gobierno federal y también los gobiernos locales tienen que crear leyes que favorezcan la inserción de los migrantes segura en el territorio mexicano, sobre todo a los menores migrantes no acompañados, y también hablar de todo tipo de migración, porque, bueno, hay estadísticas que migran personas, bueno, los niños, ya lo mencioné, pero migran, los hombres migran desde los 18 hasta los 55 años, que es en pleno auge laboral, y después, obviamente, a partir de los 55 baja esa migración, y las mujeres también van a migrar, ellas un poco, la edad es un poco más amplia, hasta los 60, 62, 60, 65 años. Algo que es muy importante es la perspectiva de género, ¿no? Que esta política migratoria competa la igualdad de género en todas las acciones políticas de las políticas migratorias. Tengo muchas dudas que Estados Unidos realmente haga eso. Lo digo, se ve muy bien en papel cuando uno lee todo lo que tiene que ver con los acuerdos de la OIM, pero ¿pasará? Y luego el Triángulo del Norte, que ya había dicho cuáles países eran, cómo regular esta migración, ¿no? Cómo regular esta migración que está causando muchos problemas, sobre todo en México, porque no está ayudando el gobierno, no está realmente haciendo políticas de contención y políticas que realmente apoyen. Afortunadamente, como dije hace rato, está ACNUR, está la ONU, está UNICEF, está el DIF, está Médicos Sin Fronteras, pero del gobierno sí ayuda, pero ¿qué pasa? O sea, hay mujeres migrantes que tienen a sus bebés
de cualquier parte de, no solamente, o sea, de cualquier parte de Centroamérica tienen a sus bebés en la calle, no las reciben en los hospitales, entonces es un problema bastante severo para el país. Entonces, pues sí, la política migratoria de Estados Unidos no, lo pinta muy bien, pero en la práctica eso no está pasando. Y bueno, el desarrollo social y económico, las oportunidades de desarrollo en los lugares de origen, o sea, Guatemala, Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, ¿no? Y reducir esta migración forzada. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.